Que Dios les bendiga, hermanos. Espero en Dios que se encuentren bien, dando siempre gracias a Dios que Él me permite llegar hasta sus hogares por este medio para estudiar su palabra. Acompáñenme a leer en el libro de Lucas, capítulo número 17, y vamos a leer del 11 hasta el 19. Esta es una historia impresionante acerca de los milagros de Jesús. Acompáñenme a Lucas 17, del 11 al 19. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es una historia impresionante, ya que podemos ver el poder de Jesús para sanar cualquier enfermedad. La lepra era de las peores enfermedades que habían en aquellos tiempos. La lepra empezaba como una manchita muy pequeña en la piel que se iba extendiendo hasta hacerse una llaga. Esta llaga eventualmente se pudría, de manera que las personas iban perdiendo el sentir en esa parte afectada, y de poco a poco esa parte se iba cayendo literalmente, de manera que muchas veces partes enteras de sus cuerpos se caían. Era una enfermedad dolorosa, y por si fuera poco, era una enfermedad muy contagiosa. De manera que las personas huían al ver a alguien con lepra. Las personas con lepra eran excluidas de la sociedad. Cuando se declaraba que alguien tenía esta enfermedad en la ciudad, se les echaba fuera. Estas personas estaban destinadas a vivir en las afueras de la ciudad, viviendo muchas veces de los desperdicios de los demás. En aquellos tiempos la iglesia recogía, o la sinagoga en esos tiempos, recogía alimento para irles a dejar, y se los dejaban de lejos. Pero muchas veces estas personas sobrevivían simplemente de los desperdicios que podían encontrar, ya que ellos no podían estar entre la sociedad. Cuando ellos entraban a un lugar donde había gente, aunque sea de lejos, ellos tenían que gritar: soy inmundo, para hacerles saber a los demás que ellos estaban enfermos. Y las personas huían al ver a estos. Imaginemos a estos hombres siendo echados de la ciudad como basura, sin ninguna clase de dignidad. Estos hombres eran personas normales, que tenían su familia, que tenían su trabajo, pero que un día descubren una pequeña mancha en su piel, una mancha que se va extendiendo hasta que ellos deciden que tienen que ir donde el sacerdote para que pueda examinarlos. En aquellos tiempos no eran médicos quienes los examinaban, sino que los sacerdotes estaban capacitados para poder examinar la piel de estas personas y diagnosticarles si efectivamente tenían esta enfermedad o no. Estos hombres, con sus familias, con sus trabajos, con sus profesiones, descubrir esta pequeña mancha que cambiaría
el rumbo de sus vidas. Cuando una persona era declarada leprosa, ya no se le permitía volver a su casa, ya que esto era contagioso. Estos hombres sabían que ya nunca verían a su familia, que sus hijos ya no los verían, que a sus esposas tendrían que dejarlas. Ellos estaban destinados a vivir en las afueras de la ciudad, despreciados, simplemente esperando la muerte. Ellos sabían que ya nadie querría ni siquiera verlos a los ojos, que ya no tendrían ninguna clase de contacto con otros seres humanos, que las personas al verlos huirían de ellos. Se daría la vuelta y la gente querrá estar lejos de ellos. Eran considerados personas inmundas. Esta era la condición de estos 10 hombres de los que nos habla la Biblia. Estos hombres estaban ya destinados a que sus cuerpos se pudrieran poco a poco y eventualmente morir solos. Pero escucharon hablar de alguna manera acerca de un hombre llamado Jesús. La fama ya se había extendido por todas las ciudades acerca de este hombre que hacía milagros, este hombre que sanaba a los enfermos. Dice la palabra que al escuchar que Jesús pasaría por ahí, estos hombres se pusieron de acuerdo y le salieron al encuentro, ya que ellos sabían que esta sería la única esperanza que ellos podrían tener. No había ni medicina, ni doctores, ni nada de lo cual ellos podrían tener alguna esperanza. Entonces, al escuchar hablar de este hombre llamado Jesús, que hacía milagros, que sanaba a los enfermos, ellos sabían que tendrían que ir hacia él. Sería su única oportunidad de recibir la sanidad. Sería la única esperanza que tenían de volver a tener una vida normal. Entonces, estos hombres, ya con la esperanza de que Jesús podría hacerles ese milagro que estaban esperando, estos hombres les salen al encuentro. Y dice la palabra que ellos se pararon de lejos, ya que sabían que no podrían acercarse mucho a la multitud, y gritaban de lejos, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y a Jesús siempre le seguían multitudes muy grandes. Entonces estos hombres tuvieron que gritar muy fuerte para que Jesús finalmente pudiera escucharles. Ellos le decían: Jesús, le llaman por su nombre. Entonces es evidente de que estos hombres ya habían escuchado bastante hablar de este Jesús. Le dicen Maestro, reconocen quién Él es. Lo reconocen como un maestro. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos piden misericordia. De manera que Jesús les responde. Al verlos en la condición que estaban, Jesús tuvo misericordia de ellos. Jesús tuvo misericordia y les dice: vayan y preséntense con el sacerdote. Como dijimos anteriormente, los sacerdotes eran quienes diagnosticaban o quienes podían oficialmente decir si la persona era leprosa o no. Esta sería una ocasión muy diferente para el sacerdote, ya que nunca se esperaba que un leproso volviera para ahora ser examinado nuevamente y ser declarado sano. Esto no sucedía. Pero Jesús les dice que vayan hacia el sacerdote. La palabra nos dice que eran 10 hombres los que llegaron a Jesús con lepra y le piden misericordia. A los 10 Jesús les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Jesús no los sanó allí inmediatamente, sino que les hace un mandato: que vayan y se presenten al sacerdote.
Estos hombres, por la fe que tenían, la esperanza de sanidad, se encaminan hacia donde Jesús los mandó. Esa obediencia demuestra la fe que tenían que Jesús sí los podía sanar. De manera que mientras ellos iban en camino, la palabra nos dice que fueron sanos. Imaginemos a estos hombres que mientras caminaban empiezan a ver su cuerpo siendo renovado literalmente, su piel siendo renovada, aquella piel que ya estaba podrida empieza a ser piel nueva, restaurando aquellas partes que quizás ya se les habían caído. Este es un milagro muy grande. Ver al compañero que va allí, que su piel está siendo renovada, que sus partes están siendo renovados. Ver cómo la sanidad llega a sus cuerpos. Esto tuvo que ser algo impresionante para ellos. No fue cualquier cosa. Estas personas que ya no tenían ninguna clase de esperanza, ahora ver cómo se les devuelve un cuerpo nuevo, se les da un cuerpo nuevo, una piel nueva, partes nuevas. Qué alegría más grande sentirían estos hombres al verse siendo renovados. No es solamente que Jesús sanó esas partes, sino que los renovó. Qué emoción sentirían estos hombres al pensar que podrían regresar a ver a su familia. Saber que podrían nuevamente volver a sus casas, a sus hogares. Poder ser normales nuevamente, participar en la sociedad, trabajar para poder alimentarse, poder caminar por las calles otra vez sin que las personas huyeran de ellos. Ya no tendrían que esconderse, ya no tendrían que tener esta vergüenza de que las personas lo vieran en las condiciones que estaban. Estos hombres no solo se les había sanado, sino que también se les había devuelto su dignidad, su humanidad. Se les había devuelto su familia, su hogar. Se les había dado una oportunidad más de vida. Es impresionante cómo de estos 10 que recibieron la sanidad, de estos 10 que experimentaron un milagro tan grande de parte de Jesús, la palabra nos dice que solamente uno de ellos volvió a Jesús para darle las gracias. Los otros 9 siguieron su camino, pero uno de ellos solamente tomó la decisión de volver y dar las gracias a Jesús, quien le había devuelto la vida, la esperanza. Este hombre estaba tan agradecido en su corazón que decide volver para dar gracias a Jesús antes de irse y presentarse al sacerdote. La palabra dice que este hombre se postró a los pies de Jesús, dando gracias. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Lo hizo público, estaba tan agradecido. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este, dice, era samaritano. El único que volvió para darle las gracias a Jesús de estos 10 fue el samaritano. El samaritano fue el único que tenía tanto agradecimiento en su corazón que no pudo seguir su camino, sino que tuvo que volver para adorarle. Los samaritanos eran vistos como inferiores por los judíos en aquel tiempo. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos, no se hablaban ni siquiera con estas personas, ya que ellos lo veían como personas inferiores a ellos. Pero la palabra nos dice que el único que volvió a darle las gracias a Jesús era precisamente un samaritano.
Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? Veamos que todos clamaron por misericordia. Los 10 hombres clamaban por misericordia. Los 10 hombres estaban gritándole a Jesús para que Él les hiciera este milagro, para que Él les sanara. Pero no tuvieron corazones agradecidos cuando Jesús les hizo ese milagro. No tuvieron corazones agradecidos para volverse y darle gracias a Él. No tuvieron corazones agradecidos para venir y postrarse como lo hizo este samaritano y adorarle por aquello que Él había hecho en sus vidas. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. A veces nosotros somos como estos 9 también, que clamamos a Dios por misericordia, que buscamos a Dios cuando más lo necesitamos, que le pedimos que nos dé algo, que necesitamos algo específico en nuestras vidas. Clamamos misericordia, pedimos a Dios. Pero en el momento que Dios nos da aquello que hemos pedido, entonces nos alejamos de Él y no nos tomamos un momento para venir y agradecer y adorarle por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Cuántas personas piden trabajo a Dios, le buscan, le claman y Dios les da ese trabajo? Pero resulta que después dicen no tener más tiempo para Dios ya que están muy ocupados con el trabajo. Muchas personas que piden a Dios por una casa, por un auto o por sanidad como lo hicieron estos hombres. Personas que piden a Dios que los sane y Dios les hace esa obra, Dios les sana, Dios les hace el milagro. Pero una vez que se encuentran bien, ya no tienen tiempo para Dios. Parecen ya no recordarse de lo que Dios hizo en sus vidas. Hermanos, muchas veces nosotros somos como estos 9 hombres. Pero a Dios le agrada que seamos personas agradecidas. Veamos en el versículo 19 lo que recibe este samaritano. De los 10, todos recibieron sanidad, pero solo uno recibe algo más importante. Versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Los demás recibieron sanidad, pero solo uno de ellos, el que volvió con un corazón agradecido, recibió algo más importante que la sanidad, que es la salvación. Este hombre tenía tanta fe y estaba tan agradecido con Dios que se postra y le adora. Al adorarle, esto quiere decir que él estaba reconociendo que Jesús era digno de adoración, que Jesús era el Hijo de Dios, que no solamente era un maestro, porque a los maestros no se les adoraba, sino que él lo reconoce como el mismo Dios. Él se postra delante de él y le adora. Y es por esto que Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Cuando hay un corazón agradecido de verdad, un corazón agradecido genuinamente, es un corazón que adora, un corazón que se postra delante del Señor y le dice, gracias Señor por lo que tú has hecho en mí. No podemos decir que estamos agradecidos si nunca buscamos adorarle, si no nos tomamos el tiempo para reconocer lo que Él ha hecho, sino que seguimos con nuestra vida ya cuando Él nos da lo que le pedimos. A Dios le agradan los corazones humildes, los corazones agradecidos, los corazones que reconocen su grandeza. Es importante reconocer quién es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, que si estamos aquí es por su amor, que su gracia nos sostiene, que su misericordia es tan grande.
Cuando nosotros aprendemos a ser personas agradecidas, vamos a recibir más bendición. Miremos que los 10 recibieron la sanidad, pero solo este que volvió agradecido recibió algo más, algo mejor, que es la salvación. Los otros 9 vieron a Jesús solamente como un sanador, como un hace milagros, como alguien que podría hacerles el milagro y ellos seguirían su vida normal. Pero este samaritano que volvió agradecido, vio a Jesús no solo como un sanador, sino como un salvador. Él le vio como digno de adoración. Cuando hay un corazón agradecido, de verdad, hay acciones de gracia. Un corazón agradecido actúa, no solamente dice gracias, estoy agradecido, actúa para adorarle. Colosenses 2:7 nos dice, arraigaos y sobreedificados en él, y confiando en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, abundando en acciones de gracia. Quiere decir que cuando hay agradecimiento tienen que haber acciones para demostrar ese agradecimiento. La acción más grande que podemos tener en forma de agradecimiento es la adoración a Dios. El adorarle, el postrarnos delante de su presencia y decirle, Señor, tú eres mi Dios. Dios muchas veces quiere bendecirnos más, Él quiere darnos mucho más, quiere prosperarte más, quiere sanarte, quiere darte aquello que tú necesitas. Pero muchas veces no lo hace porque nosotros no hemos aprendido a ser agradecidos por lo que Él nos ha dado. A veces nos postramos en su presencia solo cuando necesitamos algo. Nos postramos para pedir, pero qué bonito es postrarte delante de su presencia, no para pedir, sino para pasar tiempo con Él. Como cuando un hijo busca a su padre, no solo cuando le necesita, no solo cuando necesita que el papá le haga un favor, que le dé algo, sino buscarlo para pasar tiempo. Decirle, papá, yo te estoy buscando porque quiero platicar contigo. Quiero saber de ti, quiero conocerte más, quiero ser tu amigo. No porque necesito algo de ti, sino porque te amo, porque quiero pasar tiempo contigo. Así es Dios con sus hijos. Qué bonito es cuando buscamos a Dios para pasar tiempo con Él, para hablarle de lo agradecido que estamos, para recordar aquello que Él ha hecho por nosotros ya. Y no solamente para pedirle. Sabemos que tenemos que presentarle a Dios nuestras necesidades, pero también es necesario adorarle. Es necesario glorificar su nombre. Es necesario reconocer quién Él es. Es necesario decirle gracias, Señor, por lo que ya has hecho en nosotros. No podemos olvidar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. A veces es fácil enfocarnos en lo que necesitamos. Es fácil enfocarnos en las cosas negativas, en lo malo, en el problema que estamos pasando. Y nos olvidamos de agradecer a Dios por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos de reconocer que Él es misericordioso, que Él es grande. Tenemos que aprender a ser personas agradecidas. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, en todo. Aun cuando estamos pasando dificultades,
aun cuando estamos atravesando problemas, aun cuando estamos necesitando muchas cosas, hay que ser agradecidos en todo, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas, sabiendo que en sus manos nosotros estamos seguros, que nada ni nadie podrá hacernos daño, porque estamos en las manos de nuestro Dios. Y tenemos que ser agradecidos con Dios por eso, porque hasta aquí Él nos ha guardado, hasta aquí Él nos ha cuidado. Y este fin de semana celebramos lo que es el Día de Acción de Gracia. Y es por eso que quise traer este tema, para recordarnos lo necesario y lo importante que es el tener corazones agradecidos. El ser como este samaritano que volvió a Jesús para postrarse en su presencia, para decirle gracias por lo que tú hiciste en mi vida. Él no se olvidó de la condición en la que estaba antes que Jesús le hiciera el milagro. Él no se olvidó de que ya no tenía esperanza. Él no se olvidó de esto, sino que recordó y dijo: Dios es misericordioso. Y tuvo tanto agradecimiento en su corazón que tuvo que hacer algo, tuvo que actuar. Cuando hay agradecimiento en nuestro corazón, algo tenemos que hacer. Tenemos que adorar a Dios o levantar nuestras manos o gritar o llorar o cantar, lo que sea, pero algo tenemos que hacer cuando estamos de veras agradecidos. Yo te invito para que en este día reflexiones acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida este año. Es fácil enfocarnos en las cosas malas que están pasando a nuestro alrededor. Es fácil a veces bloquear nuestra mente de todo lo demás y enfocarnos en la necesidad. Pero yo te invito para que este día tomes un momento para agradecer a Dios. Recuerda cómo empezaste el año y qué es aquello que Dios ha hecho en tu vida por lo que estás agradecido. Yo personalmente tengo muchas cosas por las que estoy muy agradecida con Dios, y una de esas cosas es que tenemos salud, es que Dios nos ha guardado, es que Dios nos ha protegido en medio de todo lo que está pasando. Dios nos ha dado un techo, nos ha dado alimento, Él nos ha dado fortaleza. Y hay mucho por lo cual nosotros podemos ser agradecidos, que muchas veces nos olvidamos o lo tomamos como cotidiano. Pero estas cosas, hermanos, son cosas que Dios hace en nuestras vidas por su amor tan grande. La misericordia de Dios es para todos. La palabra dice que el sol sale para los buenos y para los malos. La misericordia de Dios se extiende para toda la humanidad, pero el amor de Dios solamente está en los corazones agradecidos, en los corazones que de verdad aprenden a dar gracias a Dios, que reconocen que Dios es el único que los ha sostenido, que reconocen a Dios como su único Rey y Salvador. Yo te animo a que des gracias a Dios, no solamente en este día, sino que recordemos constantemente las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos tomemos un momento para decir: gracias, Señor, que nos postremos en su presencia y digamos: Señor, yo no vine a pedirte, hoy yo no vine a pedirte, ya todos los días te pido, hoy vine a darte gracias. Hoy vine a agradecerte porque tú me has dado esto, porque tú me has dado vida, salud, porque tú me has guardado. Hoy vengo a agradecerte por mi familia, vengo a agradecerte por mi trabajo, vengo a agradecerte porque tú has sido fiel. En medio de todo lo que ha pasado en este año, Dios no nos ha abandonado, Dios ha estado ahí con nosotros y tenemos que tener corazones agradecidos a Él. Que el Señor te bendiga, que te guarde y que nos ayude a ser personas agradecidas por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Dios te bendiga.